Estamos buscando el libro de Zacarías. Hoy estaremos en el capítulo 2. Zacarías capítulo 2. Y mientras lo buscáis, dejadme que os haga unas preguntas, porque ha llegado el tiempo de confesarse. ¿Cuántos habéis dejado algún libro a medias? Bueno, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos una lista enorme de cosas pendientes por hacer en casa? ¿Cómo somos, eh? ¿Cuántas conversaciones tenemos pendientes, importantes, con personas que nos rodean? Nuestra incapacidad para cumplir con lo que decimos o queremos es una de las evidencias de que hay algo mal con nosotros. Estamos tarados, estamos defectuosos, podríamos decir. Sin embargo, ¿cuántas gracias tenemos que dar porque tenemos un Dios que no deja las cosas a medias? Tenemos un Dios que cumple con su palabra, que cumple con lo que Él ha dicho, un Dios que lo hace a cualquier precio. ¿A cuántos os ha pasado que alguna vez habéis ido a la cocina o a alguna habitación y cuando llegas ahí y ¿yo para qué había venido aquí? Si me pasa es que ya deduzco que a Patricia y creo que al resto, creo que al resto. Esto es universal, no importa mucho la edad que tengas, ¿no? Bueno, pues algo así le estaba pasando al pueblo de Israel, al pueblo que había vuelto del exilio, porque sabemos que pues allí durante unos 70 años el pueblo de Dios había estado en Babilonia, había estado siendo disciplinado por Dios por culpa de su pecado, y a los 70 años el rey Ciro decreta que el pueblo puede volver a la tierra y que además tienen que reconstruir el templo. Y empezaron muy bien, muy animados, pues vamos a hacerlo, vuelven allí, construyen el altar del templo, echan los cimientos y ahí se queda todo. Ahí se quedan. Empiezan a surgir dificultades, enemigos, personas que los amenazan y la construcción del templo se detiene. Se detiene por más de 15 años, o sea, se detiene bien detenida. ¿Qué le pasaba al pueblo? Se habían olvidado para lo que habían vuelto. Dios, para corregir este olvido, envía a dos profetas. Envía al profeta Ageo y envía al profeta Zacarías para animar al pueblo a retomar la construcción del templo. Y mientras que Ageo podéis leerlo, es una profecía así corta, se centra más en lo que tienen que hacer, hay que reconstruir el templo. Zacarías es usado por Dios para proyectarlos hacia el futuro. Obviamente, pues también lo usa para que retomen las actividades, para animarlos a reconstruir, pero además los está proyectando hacia el futuro, para que entiendan de una forma más global el plan de Dios y cuál es el papel que ellos tienen en este plan. Y en el capítulo 2 de Zacarías vamos a ver cómo Dios le da una visión a Zacarías para impulsar a su pueblo a través del anuncio del futuro glorioso que le espera. Y este mensaje, que fue escrito en ese momento para ellos, a nosotros también nos debería recordar que, teniendo en cuenta ese futuro glorioso que nos espera al pueblo de Dios, debemos ahora servir al Señor con fuerza, con confianza y con alegría. Y vamos a ver, este pasaje de Zacarías 2 nos lleva, por un lado, a considerar un plan mejor. Leemos los versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Bueno, voy a leer primero hasta el 2. Entonces alcé los ojos y miré, y he aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud.
Había puesto, no les he enviado, así que tenía la foto de una persona con una cinta métrica y os quería preguntar, ¿os hace ilusión cuando veis a alguien con una cinta métrica? ¿Qué os genera internamente? Indiferencia, ¿no? ¿Verdad? No es una imagen que nos pueda dar o transmitir mucha alegría. Ahora, si llevas 15 años, 20 años esperando que te arreglen una cosa muy importante en casa, pues ver al hombre con la cinta métrica te generaría cierta alegría, esperanza, ¿verdad? Bueno, por fin van a hacer algo, por fin han venido los del seguro, ¿no? O sea, por fin. Pues esta imagen de este joven midiendo la ciudad de Jerusalén pretendía animar al pueblo de Dios de esta manera. Por fin se va a hacer algo, por fin empieza lo que tenemos pendiente y lleva tantos años sin hacerse. Esta visión de este joven pretendía ser un motivo de alegría para un pueblo que llevaba tiempo alejado de la misión que Dios tenía para ellos. Ahora, ¿para qué iba a medir? Dice que va a medir ¿el qué? La ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿para qué se mide una ciudad? Pues para construir las murallas, claro. Para hacer unas murallas tienes que construir perdón, ya me he perdido. Hay que medir la ciudad para construir la muralla. Estoy espeso, disculpadme. Bueno, claro, para nosotros una muralla pues tampoco nos transmite gran cosa porque ya no vivimos en una sociedad que dependa tanto de estas murallas físicas, aunque hay otras cosas, pero no dependemos de esto. Pero ahora imagínate que esta noche te vas a dormir a casa y no hay puerta de casa. ¿Podrías dormir tranquilo? No, ¿verdad? No dormiríamos tranquilos porque estaríamos con el miedo de en cualquier momento, cualquier persona se cuela aquí. Bueno, vivir sin murallas en esa época podría ser una especie de equivalente, porque estabas completamente pues a merced de que viniera cualquier imperio enemigo y que en cualquier momento te conquistara. Entonces, la imagen de alguien midiendo una ciudad para construir unas murallas también transmitía cierta paz y esperanza de por fin vamos a poder estar un poco más tranquilos. Ahora, pasa algo curioso. Tenemos esta visión, pero de repente en el versículo 3 pasa algo. Dice, y he aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. Claro, un ángel le da un mensaje inesperado. Sin muros será habitada Jerusalén. ¿Cómo es posible, no? Está diciendo, olvídate de la muralla. Habrá tanta gente, tanto ganado, que no se podrá hacer muralla. Es más, Dios está diciendo, yo seré la muralla, yo seré este fuego alrededor de mi pueblo y seré su gloria en medio de ellos. Claro, este era un mensaje que, otra vez, tenemos que entender en su contexto. Nosotros, pues, nos puede parecer bonito, pero en ese momento era un mensaje glorioso, porque el pueblo había estado en el exilio 70 años y habían perdido lo más valioso que tenían, la presencia de Dios en medio de ellos. El profeta Ezequiel, como también muchas visiones, describe cómo la gloria de Dios abandona Jerusalén y se marcha. Y ellos se quedan pues, sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahora, después de tanto tiempo, reciben este mensaje. Dios habitará, Dios será esta muralla, Dios habitará en medio de ellos. Claro, ¿cuál era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo? Esta la sabéis seguro. El símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo era el templo, exacto. El templo de Dios simbolizaba Dios está con su pueblo, de forma más concreta, el lugar santísimo, ese lugar tan especial. Pero el templo significaba eso, Dios está con su pueblo.
El mensaje de Dios les está recordando que lo más importante para su pueblo no son las murallas, sino que es su propia presencia. Esa era la verdadera seguridad del pueblo. En este sentido, era más importante empezar reconstruyendo el templo antes que reconstruir las murallas. Claro, este joven no le están echando la bronca ni nada, simplemente está actuando con sentido común, ¿no? Pues si vamos a construir la ciudad, pues empezamos por las murallas, así los enemigos nos dejan tranquilos y podemos ya luego ir haciendo las cosas. Pero Dios, ya sabemos nosotros, que no siempre sigue nuestra lógica, ¿verdad? Algunos se ríen. Bueno, no es que no siempre, alguna vez coincidimos nuestra lógica y la lógica de Dios, pero la palabra y nuestra experiencia nos muestra que los planes de Dios son mejores y muchas veces son diferentes a los nuestros. Fijaos cómo lo dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos, esto es Dios hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Todos nosotros tenemos planes maravillosos para nuestra vida, ¿verdad? Todo bien organizado, todo en su tiempo adecuado, todo con un orden muy lógico de los eventos, ¿no? No sé si eres joven, probablemente estás pensando, pues ahora de aquí a aquí voy a estudiar, de aquí a aquí voy a trabajar, a ahorrar, me compro un piso, me caso, tengo 4 o 5 hijos y a vivir la vida, ¿no? Más o menos probablemente es lo que estáis pensando. Ahora, ¿te has preguntado si ese es el plan de Dios para tu vida? Porque tú puedes tener muchos planes para ti, pero ¿es ese el plan de Dios para tu vida? Bueno, como decía, la palabra y la experiencia muchas veces nos muestran que nuestros planes son muy mediocres y que es mejor considerar un plan mejor, considerar el plan de Dios. Por otro lado, este texto también nos llama, esta visión, a priorizar la búsqueda de Dios y su presencia. Obviamente, construir los muros de la ciudad no estaba mal. De hecho, los que venís los viernes, sabéis que hemos estado estudiando el libro de Nehemías y en ese libro se narra pues, la reconstrucción de los muros. Pero, claro, aquí dice, una ciudad que no necesita muros porque el Señor es su muralla, porque el Señor está protegiéndola. Pues eso es muchísimo mejor, ¿verdad?, que un muro de 4 piedras o lo que sea. Más que buscar la protección natural que daban unos trozos de piedra, el pueblo debía buscar la presencia de Dios en medio de ellos. Eso era lo prioritario, eso es a lo que Dios les estaba llamando principalmente. Y también nosotros en nuestra vida, Dios nos llama a desarrollar una relación personal con Él antes de buscar otras cosas, antes de irnos nosotros construyendo nuestras murallas, nuestros caminos. Dios, en primer lugar, nos llama a buscarle a Él, a desarrollar una relación con Él. Jesús está hablando en Mateo 6 de la cuestión de la comida, ¿no? No digáis qué comeremos, qué tal. Está hablando de la cuestión de la ropa. Seguramente si Jesús hablara hoy, hablaría de Internet también. No digáis si tendremos Internet, si no tendremos. Jesús está hablando de las necesidades básicas de esa época, pero les dice lo siguiente a sus seguidores. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, a la hora de pensar en tu vida y planificar, busca primero al Señor y a su reino. Ponlo como lo más importante, como la piedra principal, por donde se empieza por allí. Y dice el Señor, que Él se encargará entonces de darte todo lo que necesitas. Y aquí el orden de los factores sí que altera el producto.
No podemos vivir pensando siempre en construir nuestras murallas y ya cuando las tengamos levantadas, cuando tengamos todo como más o menos queremos, entonces ya nos dedicaremos a buscar al Señor, ¿verdad? Señor, espérate, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto y cuando ya lo tenga todo, ya vendré a buscarte. No funciona así. La palabra no nos llama a vivir de esa manera. De hecho, la palabra nos muestra que no tiene sentido vivir de esa manera. No tiene sentido matarme a trabajar todas las horas que pueda y cuando ya tenga todo lo que quiero y necesito, entonces me dedicaré más al Señor. No tiene sentido estudiar 20.000 horas. Aquí nuestros jóvenes son muy estudiantes, están todo el día estudiando, pero mirad dónde están el domingo, mirad el sábado también, los jóvenes están aquí, porque han entendido, ¿verdad?, que lo habéis entendido, que buscar al Señor es lo más importante, que vale más la pena aprobar con suficientes, pero con el Señor, que sacar excelentes. Los títulos no te servirán en el infierno. O sea, no sirve de nada vivir solo para este mundo. Estudia, no digamos que no estudiéis, que quede claro, no he dicho eso, estudia, por supuesto, pero no sacrifiques tu relación con Dios por ello. Trabaja, por supuesto que sí, pero pon un límite a tu ambición y prioriza lo importante. Busca primero al Señor, considera un plan mejor. Y bueno, este plan mejor que Dios nos propone es del que sigue hablando en el resto del capítulo 2 de Zacarías. Y en segundo lugar se nos invita a confiar en el cuidado especial de Dios. Versículos del 6 al 9. Dice lo siguiente en esta versión. Ea, ea, huid de la tierra del norte, declara el Señor, porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé yo, declara el Señor. Ea, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. He aquí alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. La imagen de antes, de Dios como esta muralla de fuego, ya es una imagen muy potente, ¿verdad? Que nos transmite confianza, nos transmite seguridad. Pero es que ahora el profeta, Dios añade esta expresión, el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué es la niña de su ojo? Aquí quizá en nuestro contexto la niña de mis ojos es como la nieta preferida del abuelo, ¿verdad? Yo no tengo hija preferida, que quede bajo notario eso. Pero lo solemos usar de esta manera. Pero en este caso, en el lenguaje de la Biblia, la niña del ojo se refiere a la pupila, que es como la parte más sensible, ¿no?, más protegida. Es una expresión que pretendía transmitir un afecto y un cuidado especial de parte de Dios hacia su pueblo. Aunque el Señor había sido el que había movido todos los hilos para que el pueblo acabara en el exilio, eso no significaba que los que habían perpetrado, los que habían hecho estas acciones, eran culpables igualmente. Dios es el que había ido moviendo los hilos, pero Babilonia era culpable de venir, de masacrar, de arrasar la ciudad. O sea, eso, una cosa no quita la otra. Dios iba a hacer justicia y de hecho ya estaba haciendo justicia porque ya había caído el imperio, ahora estaba el imperio persa. Pero lo más importante en este caso era entender y recordar que Dios tiene un afecto especial hacia los suyos, que el Señor ama de forma particular a su pueblo. Y si estás aquí esta mañana y ya formas parte del pueblo de Dios, confía en su cuidado especial. Aunque estés pasando pruebas, aunque te encuentres ante retos difíciles, como se podía encontrar también el pueblo de Dios, ten por seguro que el Señor no se ha olvidado de ti. Todo lo contrario. El pueblo que volvió del exilio
pues quizá todavía estaba procesando lo que les había pasado, el tiempo fuera, quizás seguían sin entender algunas cuestiones importantes, pero a pesar de ello, aunque no lo entendieran todo, podían confiar en que Dios estaba actuando a su favor. Y quizá eres tú el que ahora estás pasando por pruebas que parecen superarte, por dificultades que quizá pues no parecen tener ningún sentido o ningún propósito para tu vida. Y quizá eso te lleva a desconfiar de Dios, a pensar que quizás se ha olvidado de ti, quizá dudas de su amor por ti o de su poder. Pero déjame decirte que no te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por tu propio pecado. Recuerda el amor especial de Dios por ti. Así animaba Pedro a creyentes que también estaban pasando por pruebas difíciles en su primera carta, capítulo 5. Dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esta promesa es para nosotros, esta promesa es para los creyentes que están sufriendo. Él mismo, Él lo hará. Ahora, si estás aquí, pero todavía no formas parte del pueblo de Dios, como dice el versículo 7 y 8, escápate, huye, no de aquí de la iglesia, sal de Babilonia y vuélvete a Dios. Sal de Babilonia. Claro, quizá piensa, yo no estoy en Babilonia, no sé de qué me estáis hablando. Pero Babilonia sí que es verdad que era una ciudad real, donde había estado el pueblo de Dios exiliado, pero también en la Biblia Babilonia representa esa ciudad que se opone a Dios, ese sistema de este mundo que rechaza una y otra vez al Dios creador. Y se opone a que volvamos a Él. O sea, es un obstáculo para tener comunión con Dios. La Biblia nos enseña que todos, por naturaleza, somos hijos de Babilonia. Todos nacemos en el exilio, todos nacemos separados de la gloria de Dios por culpa de nuestro propio pecado. Pero es que no solo somos hijos de Babilonia, de la ciudad, es que somos activistas de Babilonia. Activamente nos rebelamos contra Dios y contra sus planes. Y eso en esencia es nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso todos nosotros merecemos ser condenados. Todos nosotros merecemos la muerte y el sufrimiento eterno separados de la bondad de Dios. Así que si quieres vivir, si quieres disfrutar de Dios, tienes que salir de Babilonia, tienes que escapar del sistema. La pregunta es, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Gracias por la información, pero ¿cómo se puede hacer esto? Pues os lo diré en el tercer punto. Quédate hasta el final. De momento, entonces, hemos visto cómo el pasaje nos invita a considerar un plan mejor, el plan de Dios, y también a confiar en su cuidado especial por su pueblo. Pero ahora, por último, vemos cómo también Dios nos invita a celebrar el avance del reino de Dios. Leemos versículos 10 al 12. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti.
Y el Señor poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a ir a Jerusalén. Os decía al principio que esa visión del joven con un cordel de medir tenía la intención de animar al pueblo a seguir luchando, a seguir esforzándose por cumplir la tarea que tenían, en este caso, la reconstrucción del pueblo, para que ellos también pudieran disfrutar de tener comunión especial con Dios. Pero a la vez, lo que vemos en estos versículos es que está el profeta haciéndoles mirar hacia el futuro, hacia el cumplimiento todavía más grande y más pleno de los planes de Dios. Decía: canta de júbilo, alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti. Claro, en un sentido está hablando del templo físico que tenían que reconstruir. Eso iba a representar la presencia de Dios. Pero sabemos que el profeta, o que Dios está diciendo más que eso, porque el templo se reconstruyó, sí, ¿verdad? Sí, se reconstruyó el templo, correcto. Se reconstruyó. Pero fijaos que no pasó lo que dijo el ángel. Porque el ángel de la visión decía, ¿no?, que esta ciudad no tendría muro porque de tanta gente y tanto ganado no se iba a poder. Ahora, otra vez, los que hemos estudiado Nehemías, ¿se construyó el muro o no? Se construyó el muro. Entonces, ¿qué está pasando? El ángel se equivocó, Dios se precipitó y, no sé, ¿se dejó llevar por la emoción? Por supuesto que no. Sabemos que Dios no se contradice. Sí que estaba hablando del templo, pero estaba hablando de algo más que iba a pasar. Lo que Dios estaba haciendo era apuntar hacia el cumplimiento más pleno y total de sus promesas. Por un lado, nosotros sabemos que Dios estaba anunciando que Él iba a venir. Él iba a venir de una forma especial a su pueblo, que Él iba a estar con ellos. El templo, la nación de Israel como pueblo escogido, la ciudad de Jerusalén, los sacrificios. Sabemos que todo esto al final eran sombras, eran anuncios de una obra más grande que Dios estaba haciendo a lo largo de los siglos, una obra que estaba restaurando lo que el ser humano había estropeado con su pecado. Desde Génesis 3, con la caída de Adán y Eva, la caída en pecado, que sé que en esta iglesia, si hablamos de caída, nos referimos... No, la caída en pecado de Adán y Eva, el ser humano, digamos que desconfiguró el mundo. ¿Sabéis? Si usáis Word y tenéis imágenes y movéis una, estáis perdidos, se te mueve todo, lo desconfigura ya. Pues el mundo un poco está así por culpa del ser humano, por culpa de su pecado. El mundo quedó maldito, el trabajo ya no sería como tenía que ser, la multiplicación tampoco, pero sobre todo lo que quedó afectado fue la comunión del ser humano con Dios. El pecado hizo que fuera imposible una relación entre Dios y el hombre. Dios es totalmente santo, Dios es totalmente justo y no puede tolerar el pecado. Pero, sin embargo, el propósito de Dios con el ser humano seguía en pie. Él deseaba y Él desea tener una relación con el ser humano. Dios nos hizo para disfrutar de Él, tener una relación cercana, y el ser humano pues le dio la espalda y le rechazó. Eso es lo que vemos, que al final acaba en Génesis 3, concluyendo con el ser humano siendo expulsado de la presencia de Dios. Saliendo del jardín del Edén. Pero aquí en Zacarías tenemos este anuncio de Dios: yo vengo a ti y habitaré en medio de ti. Fijaos, le está diciendo a una nación pecadora, a una nación desobediente, a una nación que, a pesar de ver el milagro que ha visto, porque que un rey extranjero de repente se levante y diga: oye, que el pueblo de Israel que vuelva para su casa y encima que construyan el templo, aquí tenéis dinero, etcétera, etcétera. Eso es un milagro, eso no tiene sentido. Pues este pueblo que ha sido testigo de eso, todavía seguía dudando de Dios, todavía seguía dándole la espalda.
Pues a este pueblo Dios le dice: yo vendré a ti, habitaré contigo. La pregunta es: ¿cómo puede un Dios santo y perfecto convivir con una nación pecadora? ¿Cómo puede este Dios tan maravilloso, tan estupendo, venir a estar con nosotros, que le hemos dado la espalda y le hemos despreciado? Pues esta solución es la que necesitábamos, es la que estaba también anunciando el profeta Zacarías. Dios no se conformó a que fuéramos hijos de Babilonia, viviendo separados de Él. Y Él envió a su propio Hijo, a Jesús, a este mundo a rescatarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo, hablando de Jesús, se hizo carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros, más técnicamente, tabernaculeó entre nosotros, recordando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, ¿para qué se hizo carne? ¿Para qué vino Jesús? Pues para lo que hemos celebrado hace 2 semanas. Jesús, Dios se hizo hombre para solucionar nuestro problema, para morir en una cruz, para ser un sacrificio que nos sustituyera a nosotros. Tú y yo merecíamos ser condenados por nuestro pecado, pero el Hijo de Dios se entregó y murió por nosotros, para sacarnos de Babilonia y para llevarnos a la Jerusalén celestial, a la presencia misma de Dios para siempre. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así lo explica Pablo. El pecado que impedía nuestra relación con Dios fue cancelado por Jesús. Él sufrió las consecuencias eternas de nuestra maldad y nos regaló, por medio de su resurrección, la esperanza de la vida eterna. Una vida eterna que consiste en disfrutar de Dios, en disfrutar de lo mejor que existe. Y esto es también lo que está anunciando el profeta Zacarías, que Dios iba a habitar con su pueblo. Sí, se refería al templo, se refería a la venida de Jesús, pero también se refería al futuro glorioso que le espera al pueblo de Dios. Antes Rosa ha leído un pasaje en Apocalipsis, muy bonito, y Apocalipsis es un libro precioso porque tiene destellos, imágenes que son como fotos del cielo, como vídeos del cielo, y que pretendían animar a un pueblo en medio de problemas a seguir adelante, a no rendirse, a seguir luchando y haciendo la obra de Dios. Precisamente lo que el profeta Zacarías pretendía. Y una de las escenas más bonitas la encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde vemos la expansión de estas promesas que Zacarías había escrito. Dejadme escucharlo. Es un texto un poco largo, pero escuchadlo, porque, hermanos, esto es lo que nos espera. Apocalipsis 7, a partir del 9, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: ¿estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo:
Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso es lo que nos espera, hermanos. No tengo yo una vida muy dura, pero aún así me alegra el saber esto, me alegra este futuro glorioso que me espera. ¿Cuánto más a los creyentes que están pasando por momentos difíciles, que están en situaciones? Yo sé, hermano, que varios de vosotros estáis pasando por cosas que parecen que no tienen sentido, que son dolorosas, donde no hay mucha esperanza. Pero, hermanos, esto que sufrimos es temporal, pero esto que nos promete Dios es eterno. Es para siempre. Entonces, hermanos, si nos espera este futuro glorioso con Dios, sirve ahora al Señor con alegría. Entrégate a Él, vive para cumplir sus planes y sus propósitos. Estás participando de la obra más grande de la historia y del universo, una obra eterna, una obra que comanda a nuestro Señor Jesús, pero que nos concede el privilegio de participar en ella. Al pueblo de Zacarías, podían participar en la reconstrucción del templo, luego de la ciudad. Hermanos, nosotros estamos participando de la construcción del reino de Dios. Es impresionante. Así que celebra el avance del reino de Dios y forma parte de él. Alégrate por lo que Dios ha hecho en tu vida y también por lo que está haciendo. No te conformes con alegrarte solo por cosas menores, por el fútbol. Vale, sí, tu equipo ha ganado, alégrate, pero no te conformes con alegrías mediocres. Vive para las alegrías permanentes y eternas, para algo que perdurará para siempre. Sirve al Señor con alegría. El pasaje de Zacarías nos impulsa, nos empuja a servir al Señor con fuerza, con gozo, con alegría, con ánimo. Y eso es lo que nos está diciendo hoy también a nosotros, como iglesia. Por supuesto, a ti como individuo, Dios te invita a servirle, pero como iglesia también, sirvamos al Señor. Dios está obrando entre nosotros. Uno de los ejemplos más evidentes que Dios está trabajando entre nosotros, los jóvenes, ¿verdad? ¿Se pueden levantar todos los menores de 30 años? Que se pongan de pie los jóvenes. Menores de 30 años. Entre las dos piernas, no en cada pierna. Mirad. Y faltan muchos, ¿verdad? Pero hermanos, hace un año estábamos llorando porque no habían jóvenes. Hace poco estábamos preocupados porque ¿qué vamos a hacer? Hermanos, a través de Nahoma, a través de Luisa, a través de la iglesia, Dios está obrando en nuestra iglesia. No nos rindamos, no nos quedemos a medias. Yo ya estoy haciendo campaña, no para renovar a Nahum un año, para renovar los 2, 3 y 4 años, porque Dios... Os podéis sentar los jóvenes, que sé que os cansáis rápido. Dani, tú también te puedes sentar. Pero no nos quedemos a medias, sigamos adelante con la obra que Dios está haciendo entre nosotros. Con gozo, con alegría, con confianza, sabiendo que Dios es el que va adelante. Pero, hermanos, no nos frenemos, sigamos hacia adelante. Si eres parte del pueblo de Dios, espero que este mensaje de Zacarías te anime a servirle, te anime a buscarle como prioridad, pero también
Piensa cómo puedo servir a mi Señor, porque se lo merece por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si todavía no te has entregado a Jesús, si todavía Jesús no es el Rey de tu vida, hazlo hoy. No lo sigas posponiendo, no te quedes a medias, no te conformes con venir de vez en cuando a la iglesia y escuchar un mensaje. Entrégate a Dios, únete al proyecto de Dios, a este proyecto que está haciendo a lo largo de los siglos y que culminará en un futuro glorioso para todos los que son suyos. Vuélvete a Dios, como veíamos en el capítulo 1. Vuélvete a Dios. Reconoce que has estado alejado de Él, que no le has seguido, que no le has tenido en cuenta. Arrepiéntete de tus pecados y abrázale. Él dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Su palabra es segura. Él no miente. Entonces, vuélvete a Dios porque Él sí que está. No tienes que dudar si te va a aceptar, si no te va a aceptar. Ya te ha dicho que sí. Dios ya está preparado para recibirte si te vuelves a Él. Así que confía en Él, confía en su amor especial por ti y entrégale tu vida. Los que lo hemos hecho, te podemos asegurar que nunca te arrepentirás. Por último, es urgente que sirvas al Señor, es urgente que le pongas como el Rey de tu vida. Versículo 13 dice, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Dios ya está actuando. Dios ya está implementando todas estas promesas que hizo a lo largo de su palabra, ya las está implementando. Pero eso significa que el tiempo se está acabando. Entonces, no lo pospongas más, no te quedes a medias, vive para el Señor. Vamos a orar, hermanos. Pido que 2 hermanos podáis orar en respuesta a su mensaje.